Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 21, en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 3. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 2 de esta semana del 26 al 30 de octubre. Pero antes vamos a recordar el nombre de nuestro proyecto mensual número 3, que es Somos superhéroes y superheroínas del ambiente. Además, recordemos que este proyecto mensual se va a componer de 4 semanas y que esta semana, del 26 al 30 de octubre, nos encontramos en la semana número 2, El suelo, mi recurso. Y hemos llegado a la actividad número 2, vamos a medir el suelo. Y esta actividad corresponde a la materia de ciencias naturales. Vamos a empezar. En tu provincia existe diversidad de suelos que se utilizan para algunas actividades del ser humano, entre ellas la agricultura. De igual forma, se debe tener cuidado con los desperdicios que se generan al realizar esta actividad. Imagina que vas a crear un huerto familiar en casa. Puedes pensar en un espacio en tu jardín o una maceta rectangular para sembrar plantas pequeñas de frutas y verduras. ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cómo te organizarías? ¿Cómo lo medirías? ¿Recuerdas qué son las medidas de longitud? Son las que nos ayudan a medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. En este caso de tu huerto, ¿recuerdas cuáles son estas medidas? La unidad principal es el metro y las unidades menores o submúltiplos son el decímetro, el centímetro y el milímetro que se encuentran contenidas en el metro. Observa lo siguiente para comprenderlo mejor y para esto vamos a utilizar una regla, ¿sí? Así que ve a buscar una regla para comprender mejor estos conceptos de decímetro, centímetro y milímetro. Si miras bien, puedes notar que la unidad mayor es 10 veces más que la siguiente, ¿sí? Que es la menor. Así, si tenemos en un metro, vamos a tener 10 decímetros, ¿sí? Y un decímetro se va a componer de 10 centímetros. Si tú te das cuenta, desde el 0 hasta el número 10, tenemos un decímetro, ¿sí? Y este decímetro se ve compuesto por 10 centímetros. Del 0 al 1 es 1 centímetro, del 1 al 2, 2 centímetros, del 2 al 3, 3 centímetros, del 3 al 4, 4 centímetros, del 4 al 5, 5 centímetros, del 5 al 6, 6 centímetros. Aquí tenemos 7 centímetros, 8, 9 y 10 centímetros, ¿sí? Entonces, del 0 al 1 hacemos 1 centímetro. Y este decímetro se ve compuesto de 10 centímetros, ¿sí? Y ahora, el centímetro va a estar compuesto de 10 milímetros. Los milímetros son estas rayitas más chiquititas que encontramos entre el 0 y el 1, ¿sí? Y nos damos cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, un centímetro tiene 10 milímetros y un decímetro tiene 10 centímetros, ¿sí? Que no se te olvide. Ahora sí, ya puedes medir los objetos que tengas en casa. ¿Sabes cómo utilizar tu regla? Te compartimos algunas ideas para hacerlo mejor. En la imagen se muestra una regla parecida a la que tú tienes. Le hemos puesto colores para diferenciar las unidades. Cada línea azul es 1 centímetro, ¿sí? Cada de estas líneas azul se representan 1 centímetro. Cada centímetro va a tener 10 milímetros. Ya habíamos conversado, ¿verdad? Entre el 0 y el 1 van a existir 10 milímetros. Cada 5 milímetros hay una línea un poco más larga, va a ser verde, y más corta que los centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí la ficha pedagógica? Ha puesto cada 5 milímetros una línea verde, que es más corta que el centímetro, ¿sí? Esta línea indica la mitad de un centímetro. Es un milímetro más, solo que indica la mitad de un centímetro. Entonces, cada vez que tengamos un centímetro, al milímetro número 5 sabemos que es la mitad de ese centímetro, ¿sí? Ahora, para medir objetos realiza lo siguiente. Primero, ubica el número 0 de la regla, que es donde colocarás el extremo de tu objeto a medir. Coloca la regla correctamente y visualiza el punto final de la medición. Mira la regla con qué número coincide el punto final. Esta será la medida. No siempre coincidirá con un número exacto de centímetros, entonces debemos mirar los milímetros. Por ejemplo, vamos a ver este peine. Como nos damos cuenta, este peine empieza en 0 y va a medir 15 centímetros, ¿sí? Tiene una medida exacta de 15 centímetros. Ahora vamos a ver este destornillador. Empieza en 0 y este destornillador va a medir exactamente, va a medir 22 centímetros. Y en este caso no tuvimos que mirar los milímetros porque fueron medidas exactas en los centímetros, ¿sí?
Ahora sí, estás listo para empezar a medir y construir tu huerto. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una regla, granos de frijol, arvejas o maíz, 3 palos de pincho, ¿sí? Eso que utilizamos para comernos un chucito, una pala pequeña y o tus manos, ¿sí? Y tenemos 5 pasos. En primer lugar, en un espacio de tu jardín o una maceta rectangular, coloca un primer palo de pincho, ¿sí? Tal cual como lo estamos viendo en este momento. A partir de ese, mide 10 centímetros y coloca tu segundo palo. Entonces tú vas a utilizar tu regla, vas a medir 10 centímetros y vas a colocar un segundo palo. Luego mide 1 decímetro para ubicar el tercer palo. Recuerda que el decímetro se compone de 10 centímetros, entonces vas a medir 10 centímetros más, lo que representa 1 decímetro, y vas a poner tu tercer palo, ¿verdad? Cava con la pala tus manos junto a cada palo y mide hacia abajo 25 milímetros de profundidad. Coloca cada semilla en los orificios que cavaste, ¿sí? Entonces tú vas a coger tu reglita y vas a medir 25 milímetros hacia abajo, ¿sí? Y vas a colocar tu semillita, ¿sí? Finalmente cúbrela con tierra y riega tus semillas. Debes estar pendiente de su cuidado, ¿sí? Y ahora tú te preguntarás, ¿qué sucede si yo no tengo una maceta rectangular? ¿Qué puedo hacer? Pues bien, vamos a observar a continuación un video donde se siembra frijol en macetas recicladas. Recuerda que tú tienes que utilizar el material que tengas en casa. Y si en casa no tienes un macetero rectangular, no te preocupes porque podemos buscar alternativas. Muy bien, entonces te diste cuenta que si tú no tienes esta maceta rectangular en casa, puedes utilizar otro tipo de material como la mitad de una botella, conseguimos tierrita o tierra de sembrar y de esta forma podemos poner nuestra semillita, sea de frijol, de arveja o maíz, que estas son las que germinan mucho más rápido, ya en 3 días empiezan a salir las raíces, ¿sí? Entonces lo puedes hacer tranquilamente desde tu casa. Muy bien, ahora, reflexiona y contesta de forma oral. ¿En qué otras actividades diarias utilizarías las medidas de longitud? ¿Qué otras frutas o verduras te gustaría sembrar? ¿Por qué? ¿Cómo cuidarías el suelo de tu huerto? Conversa esas preguntas con tus familiares y contéstalas de forma oral. Muy bien, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 2. En primer lugar, vamos a recordar para qué sirven las medidas de longitud, ¿sí? Para esto vas a utilizar una regla y vamos a medir el centímetro, el decímetro y el milímetro, ¿sí? Además de esto, vas a poner en práctica tus conocimientos y vas a realizar un pequeño huerto utilizando una maceta rectangular, o si no tienes, también puedes utilizar una maceta reciclada que la podemos utilizar con una botella plástica, la partimos a la mitad, le echamos tierrita y colocamos nuestras semillas, ¿sí? Recuerda guardar esta y todas las actividades en tu... Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 2 de esta semana, del 26 al 30 de octubre, con nuestro proyecto mensual número 3, con pequeñas decisiones se construye un mundo nuevo. Espero que tengas un excelente día y nos vemos próximamente en más actividades. Cuídate mucho. Chao, chao.